Brandon Swanson. En la madrugada del 14 de mayo de 2008, en una zona rural del suroeste de Minnesota, un joven habló por teléfono con sus padres durante casi una hora mientras caminaba en la oscuridad tras un accidente. La conversación parecía lo único firme en medio de campos abiertos, caminos de grava y pueblos pequeños separados por kilómetros. De pronto, la llamada terminó con un exabrupto "oh, shit". A partir de ese instante, Brandon Swanson desapareció sin dejar rastro verificable. Brandon, de 19 años, estudiaba en el Minnesota West Community and Technical College y vivía en Marshall, Minnesota, aunque era originario de la zona cercana a Canby. Según reportes de prensa y reconstrucciones oficiales citadas en medios locales, llevaba una vida típica de estudiante, clases, amigos y desplazamientos en coche por carreteras secundarias. La noche previa a su desaparición había asistido a una reunión con conocidos, después decidió conducir de regreso. No era una gran ciudad, el paisaje era llano, agrícola y, de noche, desorientador incluso para quien cree conocerlo. Poco antes de las 1 de la mañana, su vehículo terminó fuera del camino y en una zanja. Ese punto de quiebre no fue un asalto ni un grito escuchado por terceros, sino un choque leve que lo dejó varado. Brandon llamó a sus padres, Annette y Brian Swanson, para pedir ayuda. Les dijo que no estaba herido y que veía luces en la distancia, como si estuviera cerca de un pueblo. En ese momento, él interpretó su ubicación de una forma, los adultos, desde casa, la interpretaron de otra. El error de geografía se volvió una trampa. Durante la llamada, Brandon aseguró que creía estar cerca de LYND. Sus padres salieron en coche para ir a buscarlo y mantuvieron el teléfono abierto para coordinarse. Mientras tanto, él empezó a caminar, convencido de que llegar a un lugar con señal, casas o una gasolinera sería cuestión de minutos. En el trayecto describió alambres de púas y elementos propios de granjas. La ruta exacta que siguió se ha reconstruido con dificultad porque dependía de lo que él narraba en tiempo real, en la oscuridad, y de lo que sus padres entendían desde el otro lado. Brian y Annette recorrieron caminos rurales, giraron en intersecciones sin iluminación y trataron de cruzarse con él, pidiéndole que viera su auto o sus luces. A veces pareció que estaban cerca, pero no se vieron. La cobertura celular en esa zona era irregular en 2008, y la orientación por referencias era imprecisa. Brandon seguía caminando, y sus padres escuchaban el sonido de sus pasos, su respiración y pausas en las que parecía intentar ubicarse. No hay registro público de que alguien más hablara con él en ese tramo, solo sus padres en línea. Hacia el final de la llamada, después de aproximadamente 45 a 50 minutos según varias fuentes periodísticas que citan a la familia, se oyó el famoso "oh, shit", y la conexión se cortó. Annette y Brian intentaron devolver la llamada repetidas veces sin éxito. Al inicio pensaron que el teléfono se había apagado o que la señal se había caído. Pero el silencio se extendió y la inquietud creció, un joven solo, de noche, en un área de drenajes, zanjas y campos. Esa frase final, tan breve, se convirtió en el único indicio directo de un evento súbito. Con el paso de los minutos, la familia dio la alarma. Amigos y conocidos comenzaron a moverse por su cuenta en las primeras horas, recorriendo caminos y llamando a números locales. En comunidades pequeñas, la respuesta informal suele ser inmediata: vecinos con linternas, vehículos que se suman a peinar cunetas, granjeros que revisan entradas a sus parcelas. La urgencia era evidente porque Brandon no era una persona que soliera desaparecer sin avisar, según declaraciones familiares recogidas por la prensa. Aún así, al amanecer no había noticias, y el temor cambió de tono, no era solo un teléfono sin batería. Las primeras búsquedas no oficiales se concentraron en la zona que Brandon mencionó por teléfono, cerca de LYND y en carreteras hacia Marshall. Con luz de día, se revisaron zanjas, accesos y puntos donde un peatón podría haber caído. En paralelo, se intentaba ubicar el vehículo, porque encontrar el coche podía fijar el punto de partida real. Ese dato resultó crucial. Con el tiempo se determinó que el automóvil estaba cerca de Porter, Minnesota, a varios kilómetros de donde Brandon creía estar.
Esa discrepancia, citada repetidamente en reportajes, explica por qué los recorridos iniciales pudieron quedar desplazados. La investigación formal involucró a autoridades locales y, según coberturas de medios regionales y nacionales, se solicitó apoyo de organismos como la Minnesota Bureau of Criminal Apprehension. Se tomaron declaraciones, se estableció una línea de tiempo y se rastrearon las últimas llamadas del teléfono. También se organizaron búsquedas con voluntarios, perros y equipos en terreno. La evidencia física era mínima, no había señales claras de lucha en el coche y el accidente parecía menor. Por eso, el enfoque se centró en el entorno, drenajes, arroyos, campos y estructuras agrícolas donde alguien podría haberse lastimado sin ser visto. Las primeras pistas concretas llevaron a un punto incómodo. Brandon no estaba donde todos lo estaban buscando al principio. La localización del coche cerca de Porter reordenó el mapa del caso, pero también añadió incertidumbre sobre la ruta que tomó caminando. Algunas versiones públicas señalan que, durante la llamada, pudo haber atravesado cercas y terrenos privados, otras subrayan que la oscuridad y el cansancio pueden distorsionar percepciones. El shit ha sido interpretado de muchas maneras, pero no existe una confirmación oficial pública de que vio o que le ocurrió en ese segundo. La falta de un evento corroborable dejó espacio para contradicciones. Con el avance de los días, se consolidaron varias hipótesis, discutidas por investigadores y por la propia comunidad en medios, que Brandon cayera en un arroyo o canal de drenaje y se ahogara, que se lesionara en una zanja profunda, que sufriera hipotermia o desorientación y quedara oculto por vegetación. También se mencionaron posibilidades menos probables pero presentes en todo caso de desaparición, un encuentro con terceros, un atropello y posterior encubrimiento, o una decisión voluntaria de alejarse. Sin embargo, no hay pruebas públicas concluyentes que sostengan un crimen y la teoría del accidente ambiental ha sido recurrente por el tipo de terreno. La investigación enfrentó obstáculos comunes en áreas rurales, extensiones enormes, múltiples propiedades privadas, cursos de agua que cambian con las estaciones y visibilidad limitada incluso con búsquedas intensivas. Además, el tiempo juega en contra. Lluvias, crecimiento de cultivos y labores agrícolas modifican el paisaje y pueden cubrir evidencias. A eso se sumó el problema inicial de ubicación. Si el punto de partida se fijó tarde con precisión, los radios de búsqueda debieron ampliarse. Los informes públicos disponibles a través de la prensa señalan que, pese a esfuerzos repetidos, no se encontró rastro verificable de Brandon. Con los años surgieron giros más de contexto que de resolución, nuevos operativos de búsqueda, revisiones de áreas específicas y renovados llamados a la población. En algunos reportes se ha mencionado la exploración de cauces y terrenos que no se habían podido revisar antes y el uso de equipos distintos a los de 2008. Aún así, nada de eso ha producido un hallazgo confirmado. La familia, en entrevistas citadas por medios, ha insistido en que el caso sigue siendo una desaparición sin respuesta y que cualquier dato, por pequeño que parezca, podría importar, especialmente de quienes estuvieron en carreteras rurales esa madrugada. El caso se difundió ampliamente en medios estadounidenses y en formatos de divulgación, lo que ayudó a mantenerlo presente pero también generó ruido. En Internet circularon mapas no oficiales, supuestas últimas rutas y afirmaciones imposibles de verificar. La atención pública ha sido un arma de doble filo. Por un lado mantiene viva la búsqueda, por otro, puede alimentar teorías que señalan culpables sin sustento. Las coberturas más serias suelen recordar lo esencial: un joven varado, una llamada real, una ubicación confusa y un entorno capaz de ocultar a una persona durante mucho tiempo. A día de hoy, con la información pública accesible, Brandon Swanson continúa desaparecido y no existe un cierre oficial ampliamente documentado en registros abiertos. No se ha anunciado un hallazgo de restos confirmado de forma concluyente en fuentes periodísticas serias ampliamente citadas, ni una imputación relacionada. El caso permanece como una investigación abierta o, al menos, sin resolución pública definitiva, con búsquedas intermitentes y recordatorios periódicos en aniversarios. La frase final de la llamada se mantiene como el punto más citado, precisamente porque no conduce a un hecho comprobable. Para la familia y la comunidad,
La ausencia prolongada tiene consecuencias que no se miden en titulares, aniversarios que reabren preguntas, lugares cotidianos que se vuelven escenarios potenciales, y una espera que nunca se vuelve costumbre. Investigadores y voluntarios también cargan con la frustración de un terreno que no habla y de pistas que se agotan. En casos así, cada decisión temprana, donde buscar primero, qué mapas usar, cómo interpretar una referencia, puede marcar el rumbo. Pero incluso un trabajo diligente puede quedar derrotado por kilómetros de campos, agua oscura y azar. El tiempo, en esta historia, no aporta claridad, solo cambia el paisaje. Lo que en mayo era un canal con corriente, en verano puede ser barro y vegetación, lo que un año es campo abierto, al siguiente es cultivo alto. La incertidumbre se vuelve una forma de vida para quienes esperan una respuesta verificable, un hallazgo, una explicación, un dato que encaje por fin con el oh-shit y el silencio posterior. Sin pruebas definitivas, la reconstrucción permanece incompleta, sostenida por registros de llamadas, ubicaciones aproximadas y testimonios consistentes en lo esencial. Brandon Swanson salió de un coche atascado y siguió una luz lejana creyendo que era un pueblo cercano. Su voz acompañó a sus padres mientras lo buscaban sin poder verlo. Lo que ocurrió después de esa última frase no está establecido en documentos públicos concluyentes y por eso el caso sigue abierto a la espera de hechos, no de suposiciones. Si alguien conserva información verificable sobre vehículos, movimientos o sucesos inusuales en caminos rurales cerca de Porter y Canby la madrugada del 14 de mayo de 2008, las autoridades locales de Minnesota siguen siendo el canal adecuado para aportarla. Y así llegamos al final del caso de hoy. Algunos misterios encuentran respuestas y otros siguen esperando a que alguien conecte las piezas correctas. Si quieres seguir explorando crímenes, teorías y enigmas que aún desafían a la justicia, no olvides seguirme. Cuéntame en los comentarios qué teoría te convence más. Gracias por acompañarme. Y recuerda, no todos los casos tienen un final, pero cada detalle nos acerca un poco más a la verdad.